Disculpen el paso. Y ahora, el momento esperado, por lo menos en esta jornada y para nosotros. Voy a presentar, gracias por venir. Empezamos la segunda jornada, el segundo día de la primera jornada de iniciación a la investigación del Departamento de Estudios Semíticos, con el tema del texto sagrado, lecturas multidisciplinares. Voy a presentar a nuestra querida ponente, aquí, a la profesora Sultana Bonon, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, es la directora de la colección Teoría y Crítica Literaria de la Editorial de la Universidad de Granada, doctora en Filología Hispánica en la Universidad de Granada, donde actualmente imparte asignaturas en grado en Literatura Comparada y en 2 másteres. La verdad, leyendo toda la biografía de la profesora es impresionante, con la actividad tanto científica como cultural. Ya desde sus primeros pasos en la academia ha sido reconocida como excepcional y con el premio extraordinario de licenciatura en Filología Hispánica en la Universidad de Granada, y obtuvo el premio extraordinario de doctorado por su tesis Estética y Crítica Literaria en España, 1940-1950, que se convirtió en un libro luego, La Estética Literaria de la Posguerra, del fascismo a la vanguardia. Es especialista de teoría de la literatura y materia sobre la que versa mayor parte de sus trabajos, que son múltiples, con más de 30 artículos científicos, muchísimos artículos culturales, libros, monografías, muchos capítulos de libros y en general un trabajo excepcional. Dentro de este ámbito también trabaja en hermenéutica literaria y sobre la cual ha dirigido 2 proyectos de investigación y publicado libros como Saber Literario y Hermenéutica, y el problema de la interpretación literaria, y también el libro Perspectivas actuales de hermenéutica literaria. También desde el planteamiento interdisciplinar fronterizó entre la theory y los Jewish Studies, y ha realizado aportaciones sobre temas tan diversos como la idea cosmopolita, el pensamiento político de Elias Canetti y el nuevo antisemitismo. La profesora Bonon ha desempeñado diversos puestos de gestión y responsabilidad académica, que normalmente no suele ser tan interesante, pero en este caso, como sus varias estancias al extranjero, también ha sido directora del Instituto Cervantes de Utrecht. ¿Esto lo sabía? Sí. Recibió también la placa de mérito social de la Comunidad Autónoma de Melilla y fue la presidenta de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, además de varias funciones aquí en la misma universidad. Como he dicho, tiene muchos artículos científicos, artículos culturales a nivel y, por supuesto, muchísimas conferencias a nivel nacional e internacional. Entonces, así, sí. No me voy a extender más, ya voy al final, así que solo quiero reiterar mis agradecimientos a la profesora Bonon por aceptar esta invitación, a la Facultad de Filosofía y Letras, al Departamento de Estudios Semíticos por acoger esta jornada, y les cedo la palabra a la conferencia titulada La cara trágica de la literatura bíblica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cohen, por su generosa presentación y también por su generosa invitación a estar aquí con ustedes, con vosotros. Siempre para mí es un placer colaborar con el Departamento de Hebreo, lo sabe Olga, lo saben todos mis compañeros, lo he hecho varias veces, así que estoy contentísima de volver aquí. Espero que lo que he preparado pues les sea de algún interés. El punto de partida de la conferencia va a ser una reflexión del comparatista británico, judío, por cierto, George Steiner,
que se encuentra al comienzo de su conocido libro La muerte de la tragedia. Explicaba Steiner aquí que la tragedia, como forma teatral, no era universal, que la representación del sufrimiento y el heroísmo personales a la que se da el nombre de tragedia o teatro trágico nació en Grecia, que las formas trágicas eran por tanto helénicas y finalmente que la tragedia era un género privativo de la tradición occidental. Esa es la reflexión de Steiner. Por lo mismo, nos invitaba el autor a reparar en que la tradición hebrea no incluiría este género. Y así es. Entre los géneros literarios que se dan cita en la Biblia, la épica, la lírica, la filosofía moral, no se encuentra el género trágico, tampoco en general el género dramático. No tenemos noticia, por lo menos yo no la tengo, de que en el antiguo mundo hebreo hubiera teatro ni ninguna otra modalidad, ni trágico ni ninguna otra modalidad de representación teatral. Lo que suele atribuirse, no voy a ahondar en esto, suele atribuirse a la prohibición hebrea de representar a Dios en imágenes. Lo visual, lo plástico y también lo teatral habrían sido entonces ajenos a la cultura hebrea originaria. Solo un texto se ha venido señalando como una posible y muy relativa excepción a lo que acabamos de decir. El libro de Job, que sin ser tampoco una tragedia, como la griega, presenta, como veremos ya al final de la conferencia, presenta algunos parecidos formales con el género dramático y sobre todo vehicula una visión trágica del mundo. Al decir esto de visión trágica, perdón, porque con los cambios de temperatura ya me está la garganta avisando. Al decirlo de visión trágica, entramos en un terreno que no sería ya estrictamente literario, sino más filosófico. No hablaríamos entonces de la tragedia como género literario, sino de lo trágico, en el sentido en que la filosofía del romanticismo alemán habló de esto, de lo trágico. La aportación decisiva al respecto fue, como seguramente saben, la de Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, de 1871. La tesis de Nietzsche fue que antes de convertirse en un género literario, la tragedia había sido sobre todo una visión del mundo, anterior incluso al nacimiento de la filosofía con Platón y Aristóteles. Nietzsche elaboró así una importante diferencia entre la tragedia como forma teatral y lo trágico como visión del mundo. La tragedia habría sido la forma artística en la que se manifestó, plasmó esa antigua visión del mundo, que Nietzsche la llama también la antigua sabiduría griega. Y al decir antigua es la antigüedad más cercana a lo arcaico, no la antigüedad más cercana a Platón. Y Nietzsche resumió esa sabiduría con un término, pesimismo. El pesimismo griego fue descrito por Nietzsche como una afirmación del mal y el sufrimiento humanos. Afirmar el mal y el sufrimiento significaba para Nietzsche dos cosas. Primero, reconocer que son inevitables. Segundo, aceptar que, por lo menos muchas veces, carecen de explicación o justificación ética. A decir de Nietzsche, los antiguos sabios griegos fueron conscientes de que no siempre se sufría porque se hubiera cometido una falta, que no había una relación necesaria entre culpa y castigo, ni por consiguiente tampoco entre virtud y felicidad. Y la tragedia fue con el tiempo el género que puso esto en escena, si bien de manera contradictoria, como luego veremos. Nietzsche no ignoraba, por supuesto, que, por ejemplo, en el Edipo rey de Sófocles, la tragedia por excelencia, a Edipo se le atribuyen dos crímenes atroces, parricidio e incesto.
Tampoco ignoraba que precisamente por eso pudo Aristóteles en la Poética justificar éticamente la tragedia en ese famoso pasaje donde habló de la falta grave que el héroe había cometido. Pero a pesar de no ignorar esto, Nietzsche sostuvo que la sabiduría puesta en escena en la tragedia, sobre todo en las palabras del coro, que es el remanente de la antigua sabiduría, seguía apuntando a la imposibilidad de explicar y justificar la caída del héroe trágico. Y ciertamente es sabido que Sófocles creó a su Edipo como una especie de paradójico culpable inocente. Edipo cometió los crímenes, pero no los cometió por voluntad propia. Nietzsche fue más lejos que Sófocles, al proclamar la absoluta inocencia de Edipo, significando así que los antiguos griegos supieron del carácter enigmático del sufrimiento, en especial del sufrimiento de los seres más nobles y más sabios, como era el caso de Edipo, el salvador de Tebas. En esto habría consistido entonces para Nietzsche la tragedia, en la representación artística de un sufrimiento inmerecido e injustificado. Vuelvo ya a la opinión de Steiner sobre el libro de Job. Según él, según Steiner, este libro no sería una tragedia, cosa en la que convenimos con él, pero tampoco, y aquí es donde vamos a matizar, tampoco, dice él, un ejemplo de visión trágica. El argumento fuerte de Steiner es que la tragedia sería, cito, ajena al sentido judaico del mundo. Steiner reconoce cierto parecido entre los sufrimientos padecidos por Job y los propios de los héroes trágicos griegos. Pero enfatiza en primer lugar que esto sucede así en el único texto que no sería del todo hebreo, es decir, en el texto que se sabe que fue adoptado o tomado en préstamo de otra tradición oriental, que es el libro de Job. Y además afirma que en la versión hebrea del texto una mano ortodoxa, se supone la mano del escriba que lo adaptó, una mano ortodoxa habría eliminado el posible sentido trágico del texto original, al elaborar ese final, final feliz, supuestamente, en el que Dios compensa a su siervo Job por todo lo sufrido, dándole nuevas riquezas, nueva familia y nueva salud. Steiner concluyó: donde hay compensación, hay justicia y no tragedia. Esta es la conclusión de Steiner. Bien, pues todo este razonamiento de Steiner nos sitúa en el corazón del problema que aquí voy a abordar con la ayuda de otras reflexiones y con la mía propia. La posible diferencia entre las visiones del mundo propias de la antigua sabiduría pagana, trágica, pesimista, y la antigua sabiduría hebrea, ética y en ese sentido, diría Nietzsche, optimista, por lo menos no pesimista en el sentido griego. Mi objetivo, por supuesto, no es demostrar la existencia de tragedias en la Biblia hebrea, porque ya he dicho que no las hay, pero sí matizar el aserto sobre la supuesta incompatibilidad entre el sentido judaico del mundo y lo trágico. Para ello voy a valerme en primer lugar de las aportaciones de un gran filósofo del siglo XX, el francés Paul Ricoeur. El trabajo que nos interesa aquí de Ricoeur, que tiene una obra inabarcable, es el titulado Simbólica del mal, que está integrado en un conjunto más amplio de 3 partes que el filósofo tituló Filosofía de la voluntad y publicó en 1960. El contenido de este trabajo es una reflexión sobre el problema filosófico moral del mal.
solo que Riquer, en lugar de realizar aquí una reflexión abstracta, especulativa, decidió hacer una reflexión concreta, casi de crítico literario, sobre textos. Pues realizó esa reflexión a partir de los textos en los que el problema del mal se había plasmado y expresado. Riquer limitó el ámbito de su investigación a los textos de la cultura occidental, entendida, sin embargo, de manera diferente a como hemos visto que la entendía Steiner, porque él la entiende como cultura judeocristiana, es decir, de raíz helénica y hebrea conjuntamente. Y finalmente empezó por el principio, es decir, por los textos más antiguos de esa cultura, tanto griegos como hebreos. Entonces, los textos donde la cultura occidental judeocristiana expresó y elaboró el problema del mal serían los mitos, entendidos como relatos simbólicos situados en un tiempo y espacio fabulosos, es decir, no reales, y protagonizados por personajes asimismo simbólicos. Son textos escritos en lo que Riquer llama también lengua simbólica, es decir, que no pueden por eso leerse literalmente, que tienen otros sentidos. Los mitos son símbolos complejos, pero están integrados a su vez por símbolos primarios. Los símbolos primarios son un conjunto de imágenes recurrentes que aparecen en todos los mitos y entre los que se destacan algunos como caída, mancha, puro, impuro, desvío, pecado, esclavitud. Estos son los símbolos recurrentes en los mitos del mal. Todos ellos presentes por igual, con ligeras variantes, en mitos griegos y hebreos. Todos estos términos constituían entonces, según Riquer, una especie de lenguaje universal al que dio el nombre de simbólica del mal, cuya función habría sido en la antigüedad expresar de manera indirecta, por eso simbólica, indirecta y enigmática, la experiencia del mal, tanto del mal sufrido como del mal cometido. Y la tesis de Riquer era que se expresaba indirectamente bien porque los antiguos bien no supieron o no quisieron expresarla de manera directa, esa experiencia. El primero de los símbolos primarios que he citado en el recuento que antes he hecho es, no casualmente, un término muy relacionado con la tragedia griega, el de caída. Aristóteles describió de hecho la tragedia de Sófocles como el relato de una caída. Edipo cayó en la desdicha. Pero caída, recordemos, es también lo que ocurrió en el paraíso, la caída de Adán y Eva, y con ella del género humano en su conjunto. El símbolo de la caída alude a un desplazamiento o movimiento de arriba hacia abajo. Los tratadistas del ciclo clasicista, que Shai conoce muy bien, entendieron esto sobre todo en sentido social. Los héroes caerían desde lo alto, desde el poder, la riqueza, la influencia, hacia abajo, el destierro, la exclusión, la muerte. Pero este no sería el único sentido de caída. Para Aristóteles, más atento a las significaciones morales, lo importante era que Edipo cayó desde su situación inicial de, entre comillas, felicidad y prestigio a la desdicha. O sea, esa es la caída, de estar en la felicidad, una sensación moral, a estar en la desdicha, igual que Adán y Eva. Los símbolos primarios del mal no se presentan nunca aislados, sino combinados o articulados en mitos de caída. Un relato o un mito es ya una estructura completa, con personajes, espacios, situaciones,
Y también en estas estructuras se dan sorprendentes parecidos entre los mitos griegos y hebreos. El referente de todos los relatos de caída es siempre la experiencia que Aristóteles también describió como cambio de fortuna. Pero su estructura o plan es diferente en función de cómo cada relato explica, justifica o da sentido a esa experiencia. Y aquí Riquer sí establece de entrada, solo de entrada, una primera gran diferencia entre dos grandes grupos de mitos. Por un lado, los griegos o paganos y por otro, los hebreos. Solo que en Riquer vamos a ver que esta diferencia no es rígida, absoluta. Y esto en primer lugar porque los mitos no aparecieron ni en el mundo griego ni en el hebreo completamente elaborados y acabados. Quiero decir, como hoy nos encontramos una novela en el escaparate de una librería, ya terminada, perfecta, la estructura. Los mitos fueron, como sabemos, orales y sufrieron grandes transformaciones hasta ser fijados por escrito, e incluso ya después de haber sido escritos en sucesivas ediciones y reediciones. Habla Riquer por eso de una gran dinámica de los mitos, incluso habla de evolución. Lo que pasa es que evolución no le gusta tanto porque connota un matiz de progreso que en este sentido no hay por qué entender aquí. Entonces, dinámica, una dinámica, que los mitos están en movimiento, que van cambiando. Entonces, la primera fase de esa dinámica estaría representada por los mitos paganos. Y aquí le quitamos ya griegos, porque los mitos paganos no habrían sido privativos de los griegos. En algún momento debieron de ser también patrimonio de los hebreos, puesto que la propia Biblia nos relata, en la historia de Abraham, que los hebreos habían sido antes paganos. Entonces, los mitos paganos fueron muy conocidos por los primeros hebreos. Tuvieron que luchar contra ellos, como después el cristianismo tuvo que luchar contra los mitos griegos también. ¿Cómo son los mitos paganos de caída? Riquer sostiene entonces, respecto a estos mitos paganos, que son precisamente mitos trágicos. Y esto significa que se articulan en torno a la noción de destino, que es la que en efecto asociamos siempre a una tragedia, el destino. ¿Qué quiere decir el destino? Pues que en los mitos paganos el mal, tanto el cometido como el sufrido, digamos, el incesto, el parricidio de Edipo y luego el destierro de Edipo, o sea, los dos, el cometido y el sufrido, se representan como algo a lo que el héroe habría estado condenado desde antes de nacer, previamente pues a cualquier elección, decisión que él hubiera podido hacer por su propia voluntad. En el mito de Edipo, y no me refiero ahora ya a la tragedia de Sófocles, que es el mito reelaborado, sino el mito original, el rey de Tebas, Edipo, fue maldito, es decir, destinado al mal y al sufrimiento antes de haber nacido. La falta por la que fue condenado no fue suya, sino en todo caso, que esto también habría que, en todo caso de su padre, el rey Layo, sobre quien recayó la maldición de tener un hijo acabaría matando. Incluso en la tragedia de Sófocles, que trató ya de darle un sentido más moderno y por tanto más ético al relato, incluso en ella pervivió este elemento del mito. Esto es, ya lo tenía que haber puesto. Pervivió este elemento del mito en un pasaje de la tragedia de Sófocles, protagonizada por el vidente Tiresias, que no en balde es el personaje más fabuloso del texto, ¿no? El que remite más al mito, que le anuncia a Edipo su destino en el momento ese que le comunica que él ya sabe lo que ocurre, aunque Edipo no lo acepte.
y se lo atribuye ese destino no a sus acciones, sino a la maldición. A ti, la maldición de pie terrible con doble filo de tu madre y de tu padre te arrojará un día fuera de esta tierra. La maldición se representa en mayúscula como algo casi físico, material, exterior al hombre. Es un esquema, dice Ricoeur, de exterioridad. El mal no está en el hombre, está fuera del hombre, la maldición está allí, física, y puede hacer cosas, puede actuar como el hombre. Esta es la representación pagana del mal. El mal está allí, fuera del hombre. El hombre es víctima de ese mal. La segunda fase en la dinámica de los mitos del mal estaría representada entonces por los mitos bíblicos de caída. Bíblicos. No digo hebreos porque luego también serán cristianos, por eso digo bíblicos. Nunca he dicho paganos, digo ahora bíblicos. Y el gran mito bíblico de caída ya hemos dicho que sería el del paraíso en el Génesis. ¿Qué convierte este mito en mito bíblico, hebreo, incluso podemos decir ahora mismo, en lugar de pagano? Pues la visión ética del mal, que gira en torno, en vez de a la noción de destino, gira en torno a la noción de libre albedrío. De acuerdo con el pasaje que podemos ver ahora del Génesis, vio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y bello a los ojos y de aspecto deleitable, y cogió su fruto y comióle, y dio también de él a su marido, el cual comió. Aquí la mujer, y así es como los comentaristas, los exégetas comentan el texto, la mujer elige comer del árbol, decide comer del árbol y le da al hombre quien también decide comer. El mensaje moral, ético, que se infiere de esto es: podrían no haber comido del árbol prohibido y por tanto no caer en la desdicha. Y entonces la imagen del mal se transforma. El mal ya no estaría fuera, sino dentro del ser humano, que sería responsable de su propia desdicha. Es lo que Ricoeur llama un esquema de interioridad, la visión ética del mal. Bien, una vez puesta la diferencia, lo que vamos a ver ahora es precisamente que esta estricta separación entre mitos paganos trágicos y mitos hebreos éticos no sería en realidad tan estricta como en principio parece, o como los exégetas precisamente nos pueden haber hecho pensar. En primer lugar, hay que recordar que también en el relato bíblico hay maldición, solo que al final del relato, después de que Adán y Eva han comido. El momento en el que Dios maldice, y no ya a un personaje, sino a la tierra, es decir, a la especie humana en su conjunto, condenándonos a todos desde antes de nacer a terribles penalidades, trabajo, dolor, muerte, por cuanto, ahí está la justificación, por cuanto has escuchado a tu mujer y comido del árbol, maldita sea la tierra por tu causa. El hombre es culpable. Pero el argumento, si lo miramos bien, es muy parecido al de los mitos paganos. No en el Edipo, pero hay otros mitos en los que la ofensa contra los dioses acarrea un castigo generalizado a toda la especie humana. Por ejemplo, el mito de Prometeo. Todos estos mitos, entonces, griegos o hebreos, ponen en escena a una humanidad
a una humanidad que podría haber sido más feliz de lo que es de no haber cometido faltas contra los dioses. En el caso del Génesis, Dios la había situado en medio de un maravilloso paraíso, sin dolor, trabajo, ni siquiera muerte. Y Adán y Eva, acabamos de verlo, parecen haber sido los responsables del cambio de fortuna. Sin embargo, hay otro momento del relato que relativiza esta tesis: el episodio de la tentación. El momento en que la astuta serpiente se dirige a la mujer para tentarla. Esto es anterior a las dos que hemos visto. Esta escena es anterior, es precisamente la que va a explicar todo en sentido diferente al que hemos visto. Porque para Riquet, que comenta sobre todo este pasaje ilustra no solo sobre la pervivencia en la tradición hebrea de los elementos fabulosos del mito pagano, porque aquí el elemento más fabuloso del relato es la serpiente habladora. Esto viene precisamente de los relatos paganos, sino que además ilustra sobre la pervivencia del sentido trágico del mito, puesto que muestra que en realidad Adán y Eva no eligieron el mal tan libremente como se suele decir, o como acabamos de ver. Porque no fue, como Edipo, no fue por su propia iniciativa que pecaron, sino persuadidos y seducidos por la serpiente, que, según el texto, estaba ya allí. Recordemos que en el relato de la creación los animales son creados antes que el hombre es lo que llega, él se encuentra ya todo hecho, se lo encuentra in media res. Entonces, según el texto estaba ya allí, y no por casualidad, sino como parte de la naturaleza que había hecho Dios el Eterno. Tan hija de Dios como el hombre. La serpiente que en el relato encarna al mal, sería entonces también un mal exterior y anterior al hombre. Una maldición previa a su nacimiento y a toda posible elección por su parte. Estábamos, mirándolo así, destinados al mal y al sufrimiento antes de nacer. Y antes, por supuesto, de haber pecado. En palabras de Riquet, la serpiente simboliza el mal que está ya siempre allí, que precede al ser humano y del que el ser humano no es responsable. Y por tanto, el relato bíblico, a pesar de su carga ética, que no la ocultamos, haría también justicia a la cara trágica de la existencia, a la parte de mal y de sufrimiento que no es, por decirlo así, de nuestra responsabilidad. La conclusión a la que tendríamos que llegar es que lo trágico pagano no habría sido eliminado por lo ético hebreo, sino integrado en una nueva combinación o articulación. El Génesis no oculta, si acaso disimula, que el mal estaba antes que el hombre, que su origen sería divino, o diríamos nosotros, natural. Lo disimula ¿por qué? Aquí estaríamos en el porqué, en la función de los elementos. Lo disimula quizás porque quiere enfatizar más que los antiguos mitos paganos el papel que el ser humano puede desempeñar no en la existencia del mal, puesto que eso es previo a su llegada, pero sí al menos en la no propagación del mal previamente existente. El libre albedrío no le permite o no nos permite eliminar el mal de la tierra, pero sí impedir que se extienda, para lo cual no debemos prestar oídos a la seductora voz de la serpiente. No me estoy refiriendo, por supuesto, solo a las tentaciones carnales,
porque eso sería una lectura muy católica del mito, sino a las tentaciones de todo tipo que pueden apartarnos de los deberes morales. Bien, dejo ya el mito del Génesis en la lectura de Riquer para atender a otro relato bíblico que también ha sido objeto de una lectura en clave trágica. En fecha más reciente, en 2003, el ensayista argentino Santiago Kovadlov publicó un ensayo con el título de Lo irremediable, Moisés y el espíritu trágico del judaísmo. Como ven, el título nos interesa. Del comentario de Kovadlov, que es más ensayista, tengo que decir que el de Riquer no contiene un análisis de los textos, nosotros ahora lo vamos a añadir. Él hace simplemente reflexiones ensayísticas. Me interesa la comparación con la que arranca, porque al comienzo del ensayo, Kovadlov compara, en una comparación muy interesante, dos obras de arte plástico, dos esculturas que representan al más importante personaje de la Biblia hebrea, el legendario Moisés. La primera escultura que ven a su... bueno, esta es la renacentista de Miguel Ángel. Y la menos conocida, la otra es la menos conocida del escultor checo Bílek, muy admirado por Kafka, curiosamente, seguramente por esta escultura, que data de 1905. Una escultura renacentista y una moderna. Son dos figuras de Moisés, pero son muy diferentes. En la de Miguel Ángel vemos la figura de un hombre poderoso, representado a imagen y semejanza de los dioses, o por lo menos de los grandes hombres paganos. Podría ser perfectamente Zeus, o también, si me permiten, podría ser quizás Edipo, rey de Tebas, antes, por supuesto, de la caída. En cambio, en la representación de Bílek, vemos a un hombre muy diferente, cabizbajo, quebrantado, como si le embargara, dice Kovadlov, una pesadumbre infinita. El Moisés que le interesa a Kovadlov es, por supuesto, este. Una figura que también podría quizás evocarnos a Edipo, pero ya al final de la obra, tras habérsele revelado el cumplimiento de su fatal destino. Por supuesto, si Moisés ha podido ser representado de dos formas tan diferentes, es porque el relato bíblico autoriza a ello. Al igual que en la tragedia de Sófocles, Moisés se nos aparece de dos formas en la serie de textos que protagoniza y que van nada menos que del Éxodo al Deuteronomio. En primer lugar está el Moisés del Éxodo, un Moisés épico, protagonista de la gran epopeya hebrea, comparable al Ulises de la Ilíada. Al igual que cualquier otro héroe épico, Moisés es un personaje excepcional, un hombre único, el elegido de Dios, al que se le permite obrar maravillas y prodigios, el hombre de los milagros que con poderosa mano, esto es literal, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Se parece al poderoso Edipo, quien también fue poderoso porque liberó a los tebanos de la opresión de la Esfinge. Al igual que Edipo, Moisés es un líder, un gobernante, e incluso, más allá que Edipo, todavía un legislador, que fue precisamente como se le conoció entre los griegos, que lo llamaban, a partir del siglo III a.C., el legislador de los hebreos. Esto gracias a Filón de Alejandría, que fue el que comentó así la Biblia. Bien, este Moisés épico, regio, poderoso, legislador, es el que Miguel Ángel representó en la primera escultura. Pero Kovadlov nos avisa de que habría otro Moisés menos conocido, que es el representado por Bílek. Este otro Moisés sería, eso también lo sabemos, pero como que
se usa menos, se cita con menos frecuencia. Es ese que ya en Números y Deuteronomio, es decir, al final del relato, se condena a no cruzar el Jordán y por tanto a quedarse, como es sabido, a las puertas de la tierra prometida. El final de la epopeya hebrea, el final del Deuteronomio, no es el final de un héroe épico, no es el final de Ulises volviendo a Ítaca. Moisés termina sus días más bien como Edipo, excluido, apartado de su comunidad, casi como un apestado. El momento en que el texto relata este final, al que ya me puedo ir refiriendo como trágico, pues ya están intuyendo por dónde vamos, es este que pueden ver en pantalla. Este es el final de Moisés. Dios ordena a Moisés que suba al monte Nebo, a la cima del Pisgah, para mostrarle allí el Eterno todas las tierras maravillosas que le va a dar a su pueblo, se las muestra. Moisés debió de quedar impresionado ante tanta belleza natural. Una visión espléndida, pero aquí viene una escena un poquito, tengo que anunciar, que me parece incluso un poco cruel o sádica, por parte del Dios bíblico, porque después de mostrarle toda esa belleza, el Eterno le dice: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, he cumplido mi palabra, a tu simiente la daré. Te la hice ver con tus ojos, pero no has de pasar allí. ¿Qué ha pasado aquí? Por supuesto, en esto consistiría, por supuesto, adelanto ya, el destino trágico de Moisés. La pregunta sería ahora, ¿podemos hablar de destino trágico? Es decir, ¿hay tragedia o hay justicia en el final de Moisés? Por retomar la pregunta en los términos de Steiner, donde hay justicia no hay tragedia, donde hay tragedia no hay justicia. Es decir, su final se presenta en el texto como un desastre inexplicable o como el justo castigo a una falta. Para contestar esta pregunta tenemos que atender a los episodios anteriores a este final. Hay que atender al episodio que está relacionado con este final, que está relatado en Números. Y es el episodio que se sitúa en el desierto de Sin. Los especialistas en Biblia lo conocen muy bien. Narra el momento en que el pueblo hebreo, es ya en Números, como digo, no en Éxodo, llevan ya mucho recorrido. Y en ese peregrinar hacia la tierra prometida, el pueblo hebreo acampa en el desierto de Sin. En concreto en un lugar del mismo llamado Cades. Y allí se produce un incidente. No es como en Edipo Rey una peste, que recordemos que es como comienza Edipo Rey, con la peste. Pero sí es un fenómeno tan natural como la peste, la falta de agua. Es desierto. El pasaje nos relata cómo, ante los estragos que el pueblo hebreo sufre por esta especie de peste, el pueblo se subleva por segunda vez. Recordemos que la primera fue la del becerro de oro. Se subleva, por supuesto, contra sus líderes, Moisés y Aarón, dudando de que realmente los estuviesen conduciendo hacia la tierra de leche y miel. El texto habla en otro momento incluso de amotinamiento, el pueblo se amotina. Y el pasaje que ven en pantalla nos lo cuenta. Como no había agua para la gente, se reunieron contra Moisés y Aarón y riñeron con Moisés, a quien increparon. ¿Por qué? Entre otras cosas que he quitado. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? No es lugar para sembrar, ni para cultivar higueras, ni viñedos, ni granados, y ni siquiera hay agua para beber. Bien, esto recuerda enormemente la escena
del comienzo de Edipo, rey de Sófocles, cuando el pueblo se presenta ante Edipo para pedirle, en su caso todavía sin motín, pero con todo el pueblo a las puertas de palacio, cuidado, que la escena es igual, el pueblo está ahí, lo que pasa es que entran primero los sacerdotes en plan conciliador, diplomático. Le piden que remedie la peste que en ese momento asola Tebas. La escena es igual, el pueblo contra el líder porque está acosado por un fenómeno natural. En ambos casos se nos representa a un pueblo afligido por un mal que en ambos casos busca remedio a ese mal en el rey o líder que ya los había salvado de otro mal. Porque recordemos que Edipo y Moisés ya habían hecho méritos. O sea, Edipo los había salvado de la Esfinge y Moisés los había sacado de Egipto. También en ambos casos el líder en cuestión acaba mal, mientras que el pueblo sale bien. Se trata de una secuencia de hechos que coincide con la estructura prototípica de otra clase muy frecuente de relatos míticos, estudiados en este caso por René Girard. La estructura de los relatos que él llama de persecución o de chivo expiatorio. Los relatos trágicos y los relatos de chivo expiatorio están inextricablemente unidos. Según Girard, relatos como el de Edipo, como el de Job, y quizás también, según estamos viendo, como el de Moisés, podrían ser deformaciones míticas, legendarias, de hechos cuya base histórica, o ficticia, porque se la inventara algo, pero también pudo ser histórica, pudo ser el amotinamiento de un pueblo contra su líder o su rey. La secuencia de los hechos reales que Girard cree que subyace a todos estos relatos sería la siguiente. Un pueblo se subleva contra su líder cuando las cosas van mal. Esto lo conocemos por experiencia. La rebelión puede desembocar en expulsión o destierro del líder. Antes venerado, pero ahora, en las nuevas circunstancias, excluido, rechazado, apestado. En los peores casos puede desembocar también en magnicidio. El líder es asesinado. Regicidio. Con el tiempo, sin embargo, una vez que el líder ha desaparecido ya del horizonte, con el tiempo, sin embargo, el pueblo recapacita, se siente culpable, se acuerda de lo que hizo el líder por ellos en otras ocasiones, no puede reconocerse como autor de la injusticia o del crimen contra el rey y reelabora imaginativamente lo ocurrido, creando un relato mítico en el que se vuelve a adorar al líder y se justifica lo sucedido, bien como castigo de los dioses, bien como consecuencia de una falta, bien de las dos maneras. He resumido el argumento de 3 libros de Girard, o sea que he simplificado bastante, pero esta es la secuencia. No podemos estar seguros, por supuesto, de que una historia de este tipo ocurriera de verdad en relación con el personaje histórico de Moisés. Pero lo importante a efectos literarios es que en el relato de lo ocurrido en el desierto de Sin hay significativas similitudes con los relatos trágicos de persecución. El relato bíblico muestra a un pueblo sublevado contra su líder. La consecuencia del amotinamiento es que el líder queda excluido de la comunidad, desterrado, puesto que no pasa con ellos a la tierra prometida. Es un desterrado a priori. Pero en el relato, curioso, en el relato no es el pueblo el que expulsa al líder, sino que inmediatamente después de la acción del amotinamiento es Dios el que castiga al líder. Es sospechoso. Y además ocurre que este episodio, el de la condena de Moisés por Dios, es uno de los pasajes más ambiguos y contradictorios del texto bíblico y por lo mismo uno de los más comentados por los exégetas.
Vamos a ver ahora cuáles son esas ambigüedades y contradicciones. Que es precisamente, esto viene justo a continuación de lo que hemos leído, es decir, el pueblo se subleva contra Moisés, bueno, ocurre una cosita que ahora voy a ir sobre ella, y entonces, después de la sublevación del pueblo, le dijo el Eterno a Moisés: por cuanto no creísteis en mí, veis que se lo dice en segunda persona del plural, no por cuanto no creyeron en mí. Y después, no haréis entrar a este pueblo a la tierra que les prometí. Formulación ambigua donde las haya, porque no se ve claro si lo que le está diciendo es que, mira, no hagas entrar, no les des al pueblo la tierra que les prometí, o si vosotros no vais a hacer entrar al pueblo, a la tierra, al pueblo que le, a la tierra. Se ve la ambigüedad, ¿no? Ambiguo. Bien. Lo que queda claro es que, o sea, es ambiguo, pero lo que queda claro es que esto sucede justo después del amotinamiento del pueblo. Eso quiero que lo tengáis muy claro. Bien, el siguiente texto tampoco aclara demasiado el enigma, porque es un texto posterior de Números, donde Dios se explaya ya un poquito en la descripción del castigo. Ya le anuncia eso que antes vimos, que podrá contemplar la tierra, pero no entrar a ella, porque le dice: sube al monte Abarim y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. Cuando la hayas visto, serás reunido con tu pueblo. Esto es un eufemismo de muerte. O sea, te reunirás con tu pueblo, el pueblo que ya ha muerto, los que murieron después del becerro. Tal como fue reunido tu hermano Aarón. Aarón ya ha muerto, se supone, en este, que ya ha muerto por lo mismo, porque no podía entrar a la tierra prometida. O sea, lo describe un poquito más, el castigo. Y también explica un poquito más la causa del castigo. Por cuanto os rebelasteis contra mi mandato en el desierto de Sin, amotinándose la muchedumbre. Esto lo sabemos, que la muchedumbre se amotinó. No entendemos el os rebelasteis, porque los que se rebeló fueron el pueblo. Y entonces el texto tiene necesariamente que añadir una interpolación. Y vacilasteis. ¿Y esta interpolación de dónde viene? De los exégetas. Porque esto ha sido como los